¿Alguna vez se han preguntado por qué un copo de nieve siempre tiene 6 puntas? ¿O por qué las semillas del girasol crecen en espirales perfectas? Tal vez les asombró cómo civilizaciones antiguas, sin contacto entre ellas, construyeron pirámides y templos con una precisión matemática increíble. La respuesta a todas estas preguntas podría esconderse en un único concepto: la geometría sagrada. No hablamos de una simple lección escolar sobre triángulos y cuadrados. Es la enseñanza de que el universo nos habla a través del lenguaje de las formas, los números y las proporciones. En este video, nos embarcaremos en un viaje para descifrar este código divino. ¿Es sabiduría ancestral, la clave para entender la realidad, o solo una serie de hermosas coincidencias que nuestra mente adora encontrar? Prepárense. Iniciamos la inmersión en la geometría de Dios. Para captar la esencia de la geometría sagrada, debemos retroceder miles de años. Griegos, egipcios, hindúes y chinos. Todas estas civilizaciones antiguas creían firmemente que ciertas formas geométricas eran el cimiento de todo lo que existe. El filósofo Platón sostenía que el mundo estaba compuesto por 5 cuerpos ideales, los cuales relacionó con los elementos. Su maestro, Pitágoras, proclamó que todo es número. Convencido de que las leyes matemáticas regían no solo los planetas, sino también la música y el alma humana. Para ellos, la geometría no era una simple ciencia, sino un conocimiento sagrado, una forma de acceder a la mente del Creador. La veían como un puente entre el mundo material y el espiritual. La premisa de la geometría sagrada es sencilla. Si existen leyes universales de la física, también deben existir patrones universales que dictan cómo funciona esa física, y esos patrones son geométricos. Es la convicción de que todo, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, está construido siguiendo un único y armonioso plano de diseño. Comencemos con la idea fundamental que sustenta toda esta enseñanza. Como es arriba, es abajo. Este principio hermético significa que las leyes que rigen el macrocosmos, es decir, el universo, se repiten de forma exacta en el microcosmos, en el ser humano, en una célula o en un átomo. La geometría sagrada es la expresión visual de este mismo principio. Observe el modelo de un átomo, con electrones orbitando alrededor del núcleo. Y ahora, observe el modelo del sistema solar, con los planetas girando alrededor del Sol. Hay una semejanza asombrosa, ¿no cree? Los defensores de la geometría sagrada afirman que esto no es casualidad. Es el mismo patrón geométrico y energético que se manifiesta en diferentes niveles de la existencia. Estudiando las formas en la naturaleza, en nuestro cuerpo o en los cristales, podemos comprender los principios que dan forma a las estrellas y galaxias distantes. Es la búsqueda del lenguaje universal de la creación, aquel que describe con la misma precisión tanto a un grano de arena como a la infinita inmensidad del cosmos. Si buscamos el primer y más esencial pilar de esta geometría divina, sin duda alguna, ese sería el círculo. Incluso antes de la invención de la escritura, la humanidad ya veneraba al sol y a la luna, círculos perfectos en el firmamento. El círculo es el símbolo primordial de la unidad, la totalidad y la infinitud. Carece de principio y carece de fin. Todos los puntos de su circunferencia equidistan del centro, convirtiéndolo en un emblema de la igualdad y de la justicia divina. Es la primera forma que emerge del vacío, de un único punto que se expande en todas las direcciones. En las tradiciones espirituales, el círculo representa a Dios, a la eternidad, al espíritu. En la biología, la forma primordial de la vida, la célula, se manifiesta como una esfera o un círculo. Los planetas, las estrellas, una gota de agua, la pupila de nuestro ojo. Todo aspira a esta forma ideal. El círculo es el alfa y el omega, el origen de la creación y el símbolo de la plenitud, que contiene el potencial de todas las demás formas. ¿Qué sucede si tomamos dos círculos idénticos y los superponemos de manera que el centro de cada uno repose sobre la circunferencia del otro?
El resultado es una de las figuras más místicas y poderosas de la geometría sagrada, la Vesica Piscis, que en latín significa vejiga de pez. Este símbolo se asemeja a un ojo o a una semilla y representa el primer acto de la creación, la división de la unidad en dualidad. Es el nacimiento de la dualidad misma, luz y oscuridad, masculino y femenino, cielo y tierra. Es la intersección sagrada de dos mundos, el espiritual y el material. Es de esta forma, de este útero cósmico, de donde nacen todas las demás figuras geométricas. En el cristianismo, este símbolo se convirtió en el emblema de Jesucristo. Sin embargo, es mucho más antiguo y aparece en el arte de Egipto, Mesopotamia e India. La Vesica Piscis es una puerta, un portal a través del cual el espíritu entra en la materia, y lo no manifestado se vuelve manifestado. Esta es la geometría de la creación del mundo. Siguiendo el proceso creativo que se inició con la Vesica Piscis, encontramos el siguiente símbolo fundamental: la semilla de la vida. Este se forma a partir de 7 círculos de igual diámetro. El círculo inicial se ubica en el centro, mientras que los otros 6 se sitúan a su alrededor, cruzándose todos precisamente en el punto medio. Este patrón, que evoca la forma de una flor, representa los 7 días de la creación, tal como se narran en diversas religiones del mundo. Cada uno de estos círculos simboliza un nuevo día o una fase distinta en el proceso de construcción. La semilla de la vida es un símbolo universal de nacimiento, fertilidad y el inicio de un nuevo ciclo. Lo más asombroso es que este mismo patrón se observa en la naturaleza a nivel microscópico. Cuando un óvulo fecundado comienza su división celular, atraviesa las fases de 2, 4 y 8 células, dando lugar a una estructura sorprendentemente idéntica a la semilla de la vida. Para los ancestros, esto no era una simple casualidad, sino la prueba irrefutable de que tanto el proceso de creación del universo como el nacimiento de nueva vida están regidos por las mismas leyes geométricas fundamentales, siguiendo el mismo principio de construcción de círculos utilizado para la semilla de la vida. Obtenemos una de las figuras más famosas y reverenciadas de la geometría sagrada, la flor de la vida. Es un patrón complejo, compuesto por 19 círculos que se intersecan, contenidos dentro de una esfera mayor. Se cree que este símbolo alberga todas las formas geométricas posibles, todas las leyes matemáticas y todas las constantes físicas de nuestro universo. Es, en esencia, el plano original a partir del cual se creó todo lo que existe. Lo asombroso es que la imagen de la flor de la vida se encuentra en los rincones más diversos del planeta, en culturas que, aparentemente, no tenían ninguna conexión entre sí. Se puede apreciar en el templo de Osiris en Abidos, Egipto, en la ciudad prohibida de Pekín, en antiguas sinagogas en Israel y en los templos de India y Japón. ¿Cómo podían las civilizaciones antiguas conocer este símbolo tan complejo? Para muchos, esto es la prueba de la existencia de una fuente única de conocimiento ancestral sobre la estructura de la realidad. Dentro de la compleja estructura de la flor de la vida, se oculta otro patrón fundamental: el fruto de la vida. Está compuesto por 13 círculos seleccionados del esquema general. Estos 13 círculos son considerados la parte femenina de la creación, la matriz esencial de donde surge todo. Pero para que este potencial se active, se requiere la energía masculina, las líneas rectas. Si unimos los centros de estos 13 círculos mediante líneas rectas, obtenemos una figura totalmente nueva y asombrosa: el cubo de Metatrón. Esta figura lleva el nombre del arcángel Metatrón, considerado en ciertas enseñanzas místicas como el guardián de los secretos celestiales y el escriba de Dios. El cubo de Metatrón es, en esencia, un mapa de la creación. Muestra cómo la energía, partiendo de un centro único, se irradia en todas direcciones, generando una estructura equilibrada y armónica.
representa la transición de las curvas fluidas e intuitivas a una estructura lógica y definida de líneas rectas. El paso del potencial a su completa materialización. Bien, aquí tenemos el cubo de Metatron. ¿Pero qué lo hace tan especial? Pues bien, en su interior se encuentran, como si fuera una muñeca rusa, los 5 sólidos platónicos, los bloques de construcción fundamentales de nuestra realidad tridimensional. El cubo de Metatron es una especie de llave geométrica que nos da acceso a la comprensión de la estructura de la materia. Une en sí mismo lo femenino, representado por las esferas del fruto de la vida, y lo masculino, expresado a través de las líneas rectas. Esta figura simboliza el equilibrio entre la intuición y la lógica, entre el sentimiento y la razón. La meditación con el cubo de Metatron, según los esotéricos, ayudan a equilibrar estas energías internas y a sintonizarnos con las vibraciones armónicas del universo. Es una herramienta para comprender cómo de una única fuente emana toda la diversidad de formas que vemos a nuestro alrededor. Nos demuestra que, detrás del aparente caos del mundo visible, se oculta un orden perfecto. Echemos un vistazo más de cerca a esos sólidos platónicos, que se encuentran ocultos dentro del cubo de Metatron. Se trata de 5 figuras tridimensionales únicas, conocidas porque todas sus caras, aristas y ángulos son perfectamente iguales. Solo existen 5, el tetraedro, con 4 caras triangulares, el cubo, con 6 caras cuadradas, el octaedro, 8 caras triangulares, el dodecaedro, 12 caras pentagonales, y el icosaedro, 20 caras triangulares. El antiguo filósofo griego Platón consideraba que estas 5 formas eran, en esencia, los bloques de construcción fundamentales del universo. Él los correlacionó con los 5 elementos, el tetraedro con el fuego, dada su agudeza, el cubo con la tierra, por su gran estabilidad y firmeza, el octaedro con el aire, ya que parece ligero, el icosaedro con el agua, por ser la forma más fluida o aerodinámica, y el dodecaedro, el más misterioso de todos, lo asoció con el éter, o espíritu, la esencia misma de la que está compuesto el cosmos. Este fue uno de los primeros intentos de describir el mundo utilizando la matemática y la geometría, y todavía hoy nos sigue asombrando por su belleza y su increíble profundidad. Vamos a hablar ahora de ese número conocido como la proporción divina o la sección áurea. Se trata de un número irracional, con un valor aproximado de 1618, y se representa con la letra griega phi. Su singularidad reside en lo siguiente. Si dividimos un segmento en 2 partes, de modo que la proporción entre el segmento completo y la parte mayor sea idéntica a la proporción entre la parte mayor y la menor, esa relación será exactamente el número phi. Aunque suena complicado, esta proporción se encuentra en la naturaleza y en el arte. Literalmente, en todas partes. Las proporciones del cuerpo humano, la disposición de las hojas en un tallo, la estructura de la concha del Nautilus e incluso la doble hélice del ADN. Todo sigue la razón áurea. Los antiguos griegos la usaron para construir el Partenón, y Leonardo da Vinci la aplicó en sus obras, incluyendo la famosa Mona Lisa. Se cree que los objetos creados respetando la sección áurea son percibidos por nuestro ojo como los más armoniosos y bellos. Es, en esencia, el código matemático de la belleza. Estrechamente vinculada a la proporción áurea, encontramos otra secuencia matemática famosa, los números de Fibonacci. Esta secuencia comienza con el 0 y el 1. Cada número posterior es la suma de los 2 precedentes, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y continúa así hasta el infinito. Pero, ¿cuál es exactamente la relación con la proporción áurea? Pues, de manera asombrosa, si dividimos cualquier número de esta secuencia por el que le precede, el resultado se aproxima progresivamente al número phi, la mismísima proporción divina. Sin embargo, lo más impactante es la forma en que esta secuencia se manifiesta en la naturaleza. El número de pétalos de la mayoría de las flores corresponde a estos valores.
Además, la disposición de las semillas en el girasol y las escamas de las piñas de pino forman espirales cuyo recuento también coincide con los números de Fibonacci. Esta progresión numérica describe las leyes fundamentales del crecimiento y la reproducción en el mundo natural. Es un verdadero algoritmo que la naturaleza utiliza para diseñar sus estructuras, buscando siempre la máxima eficiencia y una perfecta armonía. Al unir la proporción áurea y la secuencia de Fibonacci, surge otra forma fundamental del universo: la espiral. Pero no cualquier espiral, sino la logarítmica, conocida también como la espiral dorada. Podemos construirla trazando arcos dentro de cuadrados cuyos lados corresponden a los números de Fibonacci. Esta forma posee una propiedad inigualable: crece y se expande sin alterar jamás su contorno. Es por eso que la espiral se ha convertido en el símbolo de la evolución, el crecimiento y el desarrollo infinito. Esta espiral la encontramos en todas partes, desde la microscópica doble hélice de nuestro ADN hasta los gigantescos brazos espirales de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea. Las conchas de los moluscos, los cuernos de los animales, los tornados, los huracanes e incluso el patrón de vuelo de un halcón al abalanzarse sobre su presa. Todos siguen la trayectoria de esta espiral dorada. Es un patrón universal que rige el movimiento y la expansión de la energía en el cosmos. La espiral nos revela el camino del desarrollo de la vida, que vuelve sin cesar a su origen, pero siempre en un nivel nuevo y superior. Ahora, visualicen una forma que recuerda a una rosquilla o un donut. En la geometría sagrada, esta figura recibe el nombre de toro, y esta es una de las estructuras más importantes y fundamentales para comprender la dinámica de la energía. El toro funciona como un sistema autosostenible y autorregulado. La energía fluye en un ciclo perfecto, emerge por un polo, se distribuye por toda la superficie y reingresa por el polo opuesto, volviendo siempre al centro. Este proceso continuo genera un campo energético constante y perfectamente equilibrado. Los científicos sugieren que esta es la forma exacta que adopta el campo electromagnético que rodea al ser humano, lo que conocemos como nuestra aura, a la Tierra, la magnetosfera que nos resguarda de la radiación solar, e incluso a los átomos. Algunas teorías cosmológicas, de hecho, proponen que el universo en su totalidad posee la estructura de un toro gigantesco. Esta figura es el modelo ideal para cualquier sistema estable, desde una simple manzana hasta una estrella. Demuestra cómo la energía puede circular de forma ininterrumpida, sin agotarse jamás, renovándose y nutriéndose a sí misma constantemente. ¿Se han preguntado alguna vez qué tienen en común un helecho, un copo de nieve y la línea de la costa marítima? La respuesta es simple: todos son fractales. Un fractal es una figura geométrica que se autoconforma y se repite en distintas escalas. Si acercan la imagen de un fractal, descubrirán el mismo patrón que observaban en la figura completa, y este proceso continúa hasta el infinito. Es lo que conocemos como el principio de autosimilitud. La naturaleza, de hecho, adora los fractales. Las ramas de un árbol son como el árbol mismo, pero en miniatura, y las pequeñas ramificaciones que crecen de ellas son, a su vez, copias a una escala aún menor. El sistema circulatorio humano, los relámpagos, las cadenas montañosas, las formaciones de nubes. Todos estos son ejemplos de estructuras fractales. Los fractales permiten a la naturaleza construir objetos de una complejidad asombrosa, utilizando solo reglas simples y patrones repetitivos. En el ámbito de la geometría sagrada, los fractales son una manifestación más del antiguo principio. Como es arriba, es abajo. Revelan cómo un único y simple algoritmo puede dar origen a una complejidad y diversidad infinita de formas. Es en esencia la geometría del caos y el orden, funcionando en perfecta sincronía. Los antiguos constructores, ya sea de forma intuitiva o consciente, aplicaron los principios de la geometría sagrada al erigir sus obras más trascendentales. Tomemos como ejemplo las grandes pirámides de Giza.
Sus proporciones y alineación reflejan con asombrosa precisión constantes matemáticas como pi y phi. Se cree que sus dimensiones están directamente relacionadas con el tamaño de la Tierra y su velocidad de rotación. Las catedrales góticas de la Europa medieval son auténticas sinfonías de piedra y luz, erigidas sobre la base de la flor de la vida y la proporción áurea. La forma de los arcos, la disposición de los rosetones y las proporciones generales fueron meticulosamente calculadas para generar un espacio energético único, propicio para la meditación, la oración y la elevación del espíritu. Incluso estructuras megalíticas milenarias, como Stonehenge, demuestran un profundo conocimiento de la astronomía y la geometría. Para los antiguos, la arquitectura no era meramente una construcción, era una forma de recrear la armonía celestial aquí, en la Tierra. La geometría sagrada se consolidó como un lenguaje universal, no solo para arquitectos, sino también para los grandes maestros del arte. Esto se hizo especialmente evidente durante el Renacimiento, una época en la que el arte y la ciencia caminaron de la mano. Leonardo da Vinci, en particular, estaba obsesionado con la búsqueda de la armonía matemática subyacente en todas las cosas. Su célebre Hombre de Vitruvio es la representación perfecta del ser humano, inscrito simultáneamente en un círculo y un cuadrado, lo que simboliza la unidad entre lo espiritual y lo material. En obras maestras como La Última Cena y la Mona Lisa, encontramos innumerables ejemplos del uso del número áureo, la proporción divina, para lograr una composición ideal. Esta técnica no solo atrae la mirada del espectador, sino que también genera una profunda sensación de orden y belleza. Los artistas renacentistas creían firmemente que, al aplicar estas proporciones divinas, no se limitaban a copiar la realidad. Más bien, revelaban la estructura oculta e ideal del cosmos, guiando al espectador hacia una comprensión más profunda del designio divino. De esta forma, el arte se convertía en una auténtica forma de conocimiento del universo. En las prácticas espirituales orientales, la geometría sagrada se manifiesta a través de los mandalas y los yantras. El mandala, cuyo significado en sánscrito es círculo, es una compleja representación geométrica que simboliza el universo. Generalmente, se construye alrededor de un punto central y se compone de círculos concéntricos, cuadrados y otros símbolos. La creación y la contemplación de un mandala son una forma de meditación, una vía para concentrar la conciencia y conectar con nuestro centro interior. Los yantras, por otro lado, son diagramas geométricos más sencillos, utilizados en el hinduismo y el tantrismo como herramientas para la meditación y la adoración a las deidades. Cada línea y forma dentro de un yantra posee un profundo significado simbólico. Se cree que estas figuras no solo simbolizan las energías cósmicas, sino que funcionan como sus conductores directos. Al concentrarse en el yantra, uno puede sintonizarse con una vibración específica y atraer a su vida las cualidades deseadas, ya sea prosperidad, protección o iluminación espiritual. ¿Qué me dirían si les contara que la geometría no solo se puede ver, sino también escuchar? La ciencia de la cimática, fundada por el científico suizo Hans Jenny, estudia la influencia del sonido y la vibración en la materia. Los experimentos son sumamente demostrativos. Se esparce una fina capa de arena o sal sobre una placa de metal y a continuación se le aplica un sonido de una frecuencia específica, utilizando un generador. Y entonces ocurre la magia. La arena comienza a moverse y a organizarse en patrones geométricos complejos y perfectamente simétricos. Si se modifica la frecuencia del sonido, el patrón cambia al instante. Estos diseños son asombrosamente similares a los símbolos de la geometría sagrada, a los mandalas, o a las formas que observamos en la naturaleza, como el caparazón de una tortuga o la estructura de las algas diatomeas. Esto demuestra visualmente la antigua idea de que el universo es vibración, es música. Y la geometría sagrada es la forma visible de esa sinfonía cósmica. Todo en el mundo posee su propia frecuencia, y esta frecuencia define su forma
Podría pensarse que la geometría sagrada es patrimonio exclusivo de antiguos místicos y artistas, pero en pleno siglo XXI, los científicos están redescubriendo estos principios en los niveles más profundos de la realidad. La física cuántica nos revela que la base de la materia no son partículas sólidas, sino campos de energía vibrantes. La teoría de cuerdas, por su parte, sugiere que todas las partículas elementales son diminutas cuerdas unidimensionales, y que la vibración de estas crea toda la diversidad del universo. Su interacción se describe a través de una geometría sumamente compleja. Los biólogos, al estudiar la estructura del ADN, observan la espiral áurea. Los cristalógrafos, al investigar los minerales, encuentran en sus redes cristalinas los mismos sólidos platónicos. Esto significa que la ciencia moderna, sin siquiera proponérselo, confirma lo que ya decían los antiguos sabios. En la base de todo se encuentra la geometría. Simplemente, ahora no lo llamamos diseño divino, sino leyes de la física. Pero la esencia de la cuestión no cambia. De acuerdo, todo esto suena fascinante, pero ¿cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestra vida cotidiana? En realidad, la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, transforma nuestra percepción. Cuando empezamos a notar estos patrones a nuestro alrededor, en una flor, en las nubes o en la arquitectura, dejamos de ver el mundo como un simple conjunto caótico de objetos, y lo vemos como un sistema unificado, interconectado y lleno de armonía. Esto, por sí solo, es una práctica espiritual muy poderosa. En segundo lugar, podemos usar los símbolos de la geometría sagrada para meditar. Concentrarnos en la flor de la vida o el cubo de Metatrón nos ayuda a calmar la mente y a sintonizarnos con vibraciones más creativas y constructivas. Y en tercer lugar, estos principios se pueden aplicar al arte, al diseño o incluso a la planificación de tu jardín, lo cual te permite crear espacios mucho más equilibrados y armónicos. Finalmente, ser consciente de que tú mismo estás compuesto por estos patrones geométricos universales puede brindarte una profunda sensación de unidad con el cosmos y un claro entendimiento de tu lugar dentro de él. Y con esto, nos acercamos al dilema central que separa a la ciencia de la espiritualidad. ¿Es toda esta asombrosa geometría que impregna el universo simplemente el resultado de leyes matemáticas y físicas inmutables? ¿Acaso las estructuras vivas e inanimadas no tienen más remedio que manifestarse así, dado que es la manera más eficiente, en términos de energía, para que la materia se organice? Un copo de nieve tiene 6 puntas debido a la estructura molecular del agua, y la concha crece en espiral porque es lo óptimo. Esta es la visión de la ciencia. O, por el contrario, nos indica la existencia de una inteligencia superior, una conciencia, o si lo queremos llamar así, Dios, que ha incrustado estos principios armónicos en la base de su creación, como la firma del artista en un lienzo. ¿Será que el universo es un pensamiento y la geometría sagrada su lenguaje? No hay una respuesta definitiva, y quizás sea precisamente en este misterio donde reside toda su fascinación. Así, hemos recorrido el camino desde el simple círculo hasta los complejos fractales, desde las enseñanzas de los antiguos filósofos hasta los descubrimientos de la ciencia moderna. Hemos visto que la geometría sagrada no es solo una colección de patrones bonitos. Es un lenguaje universal que lo describe todo, desde la estructura de nuestro ADN hasta el movimiento de las galaxias. Son los planos de la creación, ocultos a plena vista. La conclusión clave que podemos extraer es que el universo no es caótico. Detrás del aparente desorden se esconde una armonía y un orden profundo e insondable. Y lo más asombroso de todo es que usted y yo no solo somos observadores de esta geometría, nosotros somos esa geometría. Cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento en nuestra mente, vibra de acuerdo con estas leyes eternas. Somos la manifestación viva y palpitante de la geometría de Dios. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si les hizo reflexionar, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal para seguir explorando juntos los misterios más profundos de nuestro mundo. Y ahora,
Les dejo una pregunta. ¿Qué símbolo de la geometría sagrada resuena más con ustedes? ¿Y por qué? ¿O simplemente lo ven como matemáticas bonitas? Dejen su opinión en los comentarios. Me encantará leerlos.